es el segundo de esta serie de 3 videos en los que estamos mostrando los mecanismos para poder implementar la buena gobernanza. Sigamos viéndolos entonces. Vamos a ver ahora otro mecanismo que se llama acuerdo de uso para recursos naturales. ¿De qué se trata este mecanismo? Los acuerdos de uso son mecanismos por medio de los cuales el gobierno reconoce derechos legítimos sobre un territorio, sobre el uso de un territorio, y hace un acuerdo para que ese uso se dé dentro de ciertas normas, ciertas formas que no vaya a lesionar los objetivos del área protegida. O sea, una vez creada el área protegida, hay grupos sociales a los cuales se les reconoce que tienen derechos sobre esos territorios. Por ejemplo, tal vez un grupo indígena que tenía derechos sobre uso de ese territorio, o una comunidad pesquera que también tenía derechos de uso sobre esos sitios, u otro tipo. Y entonces el gobierno necesita establecer un acuerdo en donde la gente pueda seguir usándolo, pero bajo ciertos parámetros, ciertos lineamientos, ciertas regulaciones, para que no lesione tampoco el área protegida. Es un acuerdo entre ambas partes. Esto va muy en línea de cumplir el principio de justicia y derecho, porque respeta los derechos de uso que tienen las comunidades sobre los recursos, pero al mismo tiempo trata de lograr los objetivos para los cuales fue creada el área protegida. Previene mucho los conflictos porque evita entonces que las comunidades tengan que lanzarse a las calles, hacer actividades o protestar para que se les reconozcan los derechos. Y lejos de crear un conflicto, lo que fortalece son las alianzas entre esas comunidades y el gobierno para la protección del sitio. Además, se regula el sitio bajo un acuerdo mutuo, en donde se establece con qué intensidad va a ser usado el sitio, qué tipo de técnicas o prácticas se van a usar y qué controles se van a implementar en las actividades. Los acuerdos, eso sí, tienen que estar establecidos formalmente, no son de palabra, y generalmente demora tiempo porque se firma ese acuerdo y eso tiene un sustento jurídico. Y esos acuerdos deben respetar mucho la interculturalidad que hay con los diferentes grupos que tengan derecho al uso del territorio. Un ejemplo de esto que quiero mostrarles es en unos sitios de un tipo de áreas protegidas en Amazonía que se llaman reservas extractivistas, que se crean con comunidades adentro, las cuales hacen extracción del recurso. Y eso se reconoce. Entonces, al crearse el área protegida, lo que se crea es una restricción a ese uso, y entonces, entre el gestor del área protegida y las comunidades, se firman esos acuerdos, bajo la premisa que la comunidad tiene derecho a ese acuerdo, pero tiene derecho a ese uso, pero tiene que hacerlo a través de un acuerdo donde se establecen ciertas reglas. Esto para darle mayor sustentabilidad al uso que hacen las comunidades de ese recurso. Entonces se zonifican el área, se establecen cuotas, se establecen vedas, y todo esto, digamos, en mutuo acuerdo con la comunidad. En el caso anterior, hablamos de acuerdos porque se reconoce que hay un derecho por parte de una comunidad. Y decíamos que esto fortalece precisamente el principio de justicia y derecho. Vamos a ver ahora otro mecanismo que tiene un poco de diferencia con respecto al anterior. ¿De qué se trata este mecanismo? Bien, en este caso estamos hablando de una concesión, que significa que el gobierno, el ente gestor del área, le concesiona a un tercero el uso del territorio. Puede concesionárselo a una comunidad inclusive. Esa figura existe mucho. Ahora, aquí la diferencia con el anterior mecanismo es que en este caso no se reconoce que la
comunidad tenga necesariamente un derecho preestablecido. Puede ser una comunidad, puede ser una empresa, por ejemplo. Puede ser derechos de uso forestal, o puede ser derechos para la explotación turística de un sitio. Cualquiera que sea. Ahora, el Estado es el único dueño reconocido de ese recurso que se está concesionando. El concesionario solo es beneficiario. Entonces, aquí recordemos, el Estado en cualquier momento puede quitarle la concesión, a diferencia de los acuerdos, que en ese caso es el acuerdo entre dos partes que tienen derechos iguales a un acceso a un recurso. Uno le interesa conservarlo, el otro usarlo. Entonces establecen ese acuerdo de uso. Ese es el caso anterior. En este caso, el Estado tiene un recurso y concesiona ese recurso a otros que quieren hacer uso. Inclusive muchas de estas concesiones pueden ser cobradas, como el caso cuando la concesión es a un privado. Cuando es a una comunidad, generalmente no se cobra porque es para el beneficio de la comunidad. Cuando esas concesiones se entregan a comunidades, en ese caso se ayuda a fomentar el principio de justicia y sobre todo el principio de equidad para darle mayores beneficios a quienes más lo necesitan. Entonces la concesión ayuda a la buena gobernanza en la medida en que ayuda a generar recursos, a generar beneficios, y cuando estos beneficios se le dan a las comunidades locales, ayuda a que entonces esa generación de beneficios se haga con equidad, para aquellos que más lo necesitan estén recibiendo mayores beneficios. Un caso que les traigo es las concesiones forestales en unidades de conservación en Brasil, que en la mayoría de los casos son otorgadas a comunidades. Eso también se da mucho en Bolivia, y hay áreas protegidas que tienen 1 millón de hectáreas de bosque y le van concesionando 100.000 hectáreas a una comunidad, 100.000 hectáreas a otra comunidad, y así sucesivamente, y las comunidades hacen uso forestal, lo comercializan, lo venden bajo parámetros de sustentabilidad. El sexto mecanismo que veremos es la planificación de la gestión de forma participativa. Bien, en este caso estamos hablando de procesos de planificación en donde hay una apertura para que la gente local pueda participar activamente en el proceso, aportando su conocimiento, sus intereses, sus inquietudes, sus aspiraciones, en fin, para que puedan ser escuchados. Recordemos que el proceso de elaboración del plan de manejo de un área protegida es un momento muy importante porque es donde se decide las acciones que se van a desarrollar en el futuro, se decide la visión con la que estamos gestionando el área, e inclusive se decide algo muy importante para los actores locales, que es la zonificación, en donde se establece lo que, de acuerdo a lo que es permitido hacer en el área, dónde va a ser posible hacerlo y bajo qué tipo de limitaciones se va a realizar esa actividad. Muchas áreas protegidas, inclusive aquellas que no tienen mecanismos formales y continuos de participación, como los consejos que hablamos anteriormente, también desarrollan estos procesos de planificación de manera participativa. No tiene que haber necesariamente un órgano de participación. Puede ser que en el momento de creación de apertura del proceso de planificación se convoquen a actores locales, a las comunidades, a ONGs, a municipios, a juntas de agua, en fin, a una serie de organizaciones de la sociedad para que sean parte del proceso. Hay que tener cuidado de que muchas veces algunas áreas protegidas, este es el único momento en donde abren el juego de la gobernanza, o sea, convocan a otras entidades a participar y creen que el ejercicio de hacer planificación participativa es la única manera en donde deben convocar a la gente.
Entonces mucha gente no participa en la gestión, en la gobernanza del área durante muchos años, pero sí, en el momento en que va a ser el plan de manejo, son llamados. Y eso causa una confusión en la gente de las comunidades. Ahora, recordemos también que planificar de manera participativa no es algo sencillo. Demanda mucha capacidad para reunir a los actores clave, lograr acuerdos para que realmente sea una participación realmente participativa a la gente, que les demos la oportunidad de que discutan el futuro del área, y luego crear, con base en esos acuerdos, documentos que puedan ser oficializados por la institución. Yo quiero mostrarles un video donde es posible ver un ejercicio de planificación de varias áreas protegidas en el estado de Amazonas, en Brasil. El video está en portugués, pero estoy seguro que van a poder entender más de la mitad de lo que se está hablando ahí. Sobre todo, lo que me interesa que hagan es que vean las imágenes y vean la cantidad de gente que participa en esos talleres, eso que ellos llaman en portugués oficinas. Las oficinas son esos talleres, esas actividades participativas. Vean la cantidad de gente que participa en eso. Y cómo con esa gente, a través de ciertas técnicas, ellos van construyendo el plan. Yo he cortado el video porque dura mucho, lo he recortado y verán ahí algunos cortes. Pero he dejado las partes que me ha parecido más importantes solo para que ustedes vean lo interesante de cómo ellos, a la hora de hacer el plan, fueron a cada una de las comunidades e hicieron actividades en donde estaba prácticamente toda la comunidad presente. Veamos el video. Vamos ralar, mandioca tá dura, vamos ralar. Deixa moer, mete a cana mulata. Deixa moer, mete a cana mulata. Deixa moer. Planos de manejo ou planos de gestão são documentos orientadores de processos de gestão de uma unidade de conservação. Eles são construídos de forma participativa, onde o órgão gestor, as comunidades, instituições parceiras a nível local e regional constroem programas de gestão. Esse planejamento deve ser feito de forma participativa. Em todas as etapas, existem diferentes maneiras de participação da sociedade e a construção do planejamento é obrigatoriamente feito com os residentes e usuários da unidade de conservação. Durante as oficinas a gente realiza o mapeamento participativo do uso dos recursos naturais. E depois o conjunto dessas informações é que vão embasar esse perfil atual das comunidades dentro de uma unidade de conservação. Quanto maior número de pessoas, de usuários, de comunitários estiverem presentes para opinar, para dizer quais são as áreas que eles usam, melhor. Oficinas participativas para plano de gestão. O que quer dizer isso? São instrumentos que a gente usa para direcionar o trabalho do zoneamento da unidade. Nessas oficinas a gente vai levantar informação do local e como a população gostaria de usar aquele recurso naquele determinado lugar. Todas as informações coletadas no campo de forma participativa ou através de diagnósticos biológicos, é transformado isso em planos de informações. Esses planos de informações são compilados em um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, e com isso identificado as zonas por atividade. Esse plano de gestão é para a gente demarcar, né, as nossas áreas, onde nós podemos pescar, caçar, onde podemos buscar o nosso sustento na floresta, né, e também as áreas onde a gente vai só preservar.
mais do que ninguém, a comunidade para ter a palavra final no seu plano de gestão, porque ela, na verdade, quem vai colocar aquilo em prática, junto com o órgão gestor. O que vai poder fazer, o que não vai poder fazer, por que não vai poder fazer, para que a sociedade inteira tome conhecimento quais são os passos, as normas, o jeito de usar os recursos naturais, para que todo mundo fique sabendo como se dá o processo, tanto de construção quanto de uso depois desse plano pelas comunidades.